Estamos conversando sobre el Palacio de Quilpué, esta notable obra de la arquitectura del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en este caso asentada en San Felipe de Aconcagua, y precisamente teníamos a Sergio Jara Pérez conversando sobre justamente el tema de la arquitectura del edificio. Sergio, tus comentarios siempre interesantes. Bueno, estábamos revisando algunas imágenes de época del edificio del Palacio de Quilpué en particular, y que hemos encontrado a partir del apoyo de la Sociedad de Historia. Y para seguir con nuestro recorrido de imágenes, aquí estamos viendo algunas imágenes de la fachada oriente del edificio. Vemos la torre de fondo, vemos el volumen central de dos niveles de altura, muy ortogonal, muy limpio, con su balaustrada superior, que si uno lo analiza como unidad independiente tiene un aire, Sergio, este volumen a lo que hoy día son los volúmenes del Obispado de San Felipe, ¿cierto? Mira qué curiosa asociación, ¿eh? Si no lo ve como unidad. Que un edificio restaurado, incluso hace poco. Claro. Hay una foto, que esta foto es maravillosa, aquí hay una foto de la fachada oriente con el espejo de agua. Este es un verdadero regalo, Checho, ¿eh? Sí, un verdadero regalo para la opinión pública, para la gente del Valle, porque hasta donde yo veo una de las fotos más bellas que conozco del Palacio, y no estaba en conocimiento del público, entonces tenemos la ocasión de exhibirla. Es sumamente interesante el conjunto que vemos en esta imagen en particular. El espejo de agua, como refleja el edificio, lo duplica la fachada, te la muestra hacia abajo y hacia arriba, lo que da una extensión de infinito, ¿no? En el sentido vertical. Vemos también como el entorno de los jardines, en este caso los cipreses, que se enfocan y acompañan al espejo de agua, te direccionan la vista hacia el edificio como una perspectiva, como esas perspectivas del neoclásico francés. Y vemos como el edificio al fondo, sereno, elegante, se yergue en sus dos niveles, con su torre, con sus elementos de arquitectura, y arman esta postal, que es una postal de mucha calidad, que es difícil encontrar cosas de ese nivel de calidad arquitectónica, incluso en el Chile de hoy. Así es. Es de mucha calidad esta imagen. Esta tenemos otra versión, pero una versión que se tomó de más lejos, donde no se nota el reflejo del edificio en el agua, pero sí se nota también la profundidad de la perspectiva con los cipreses que acompañan la vista. En este caso esta foto fue tomada de una terraza que existía en el sector oriente frente al edificio, terminando el espejo de agua. Parte de esa terraza existe hoy en día. Y vemos cómo los arquitectos también identificaron este punto, es como esos típicos puntos que uno identifica para tomar la foto, como que estaba pensado que de allí se podía tomar esa perspectiva. Estos jardines de alguna manera han recreado la posibilidad de que se pareciera al Versalles, la estructura arquitectónica que estamos estudiando, ¿eh? Por lo que tú me cuentas, el jardín tiene un aire francés potente. No así el edificio mismo, pero los jardines que lo acompañan son de mucha calidad estética, urbana, no sé cómo decirlo. Sí, está bien. Vamos a ver más adelante unas imágenes que nos muestren como una comparación del edificio con algunos referentes de arquitectura internacional, y vamos a hacer esa comparación que tú dices con el caso de los jardines y la arquitectura francesa. Acá hay una vista del jardín, pero hacia el oriente, tomada desde el segundo piso del palacio. Se ve el espejo de agua y yo no alcanzo a ver si en el fondo del agua ahí parece que hay unas piedras y algo como colocado ahí debajo. Y se ven los cipreses y alrededor la instalación de esta foto del año 70 y algo, cuando se realizó esa exposición de la Corfo. Esta es una foto de la misma vista pero más antigua, del año 32. Donde se aprecia que los jardines tenían otro tratamiento, que habían estos elementos como de madera, que armaban unas pérgolas, lugares para sentarse y para compartir. El año 32 en realidad. Y acá hay una foto que es muy bonita, que muestra cómo se ocupaba un poco la escalera, ¿no? Esta escalera que hace el sector oriente, hay una foto donde está la familia posando. ¿Cuántas personas eran ahí? ¿Más de 20? Todos instalados, preparados para tomar esa y al centro por ahí está doña María Luisa Edward McClure, casada con don Arturo Lyon Peña, entre otros.
Cada vez interesante cómo se ordenan por niveles también. La escalera les permitía a los niños estar abajo, después tenía este descanso a media altura antes de llegar al edificio, donde se ubica la gente que está sentada y los que están parados detrás también. Pero es de mucho valor cómo se diseñó ese elemento para evitar un poco el patio, para distribuir el flujo hacia el patio en distintas direcciones. Tenemos algunas imágenes que encontramos del palacio, del edificio, como dijiste tu hermano, que es el Palacio Edwards en Santiago, o también conocido como Palacio de Septiembre, que es el edificio donde funciona actualmente la Academia Diplomática en Río Bello. Tenemos algunas placas de identificación del edificio que nos muestran que fue construido entre el 87 y 1887 y 1888 por don Arturo Edwards. Y cuenta un poco acerca de parte de la trayectoria que tuvo el edificio, que primero fue diseñado para un destino residencial para el Palacio de la Familia, posteriormente pasó a ser un centro político social llamado Club de Septiembre. Del mundo liberal. Del mundo liberal, eso fue en 1919 más o menos. Y posteriormente fue utilizado por distintas cosas, fue utilizado como sede del Partido Liberal. Fue restaurado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 74, declarado Monumento Nacional en marzo 74. Y posteriormente fue transferido al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde funciona actualmente en la Academia Diplomática. Esta es una foto de época de la calle Catedral en 1910. Sabemos que este edificio está ubicado frente al Congreso Nacional, en una esquina sumamente interesante de la ciudad de Santiago. Y fue en realidad la casa habitación, doña Juana Ross muy sabiamente entregó esta propiedad a su hijo, justamente que lleva el nombre del fundador de la dinastía, don Agustín Edwards, en este caso Ross. Él vivió ahí. Correcto. Con su propia familia. Aquí vemos una imagen de cómo está el edificio en la actualidad. Es un edificio que está, nosotros lo visitamos recientemente, si bien es cierto tuvo algunos daños producto del terremoto de un par de años atrás, pero se conserva en muy buen estado. Y es muy noble y es muy digno también para el uso que tiene. Nosotros destacamos la relación que hay entre la Academia Diplomática y su edificio. Hay una muy buena conexión entre ambas partes, tanto la arquitectura como el destino que tiene están bien conectados. Y tuvo suerte, porque el edificio, porque también estaba con orden de demolición. Correcto. Por allá por los años 70. Felizmente fue rescatado por gente valiosa y bueno, y ahí está. Y nos da una idea de cómo podría haber sido esto. Nos muestra un poco cómo era la calidad de la arquitectura que tenía la hacienda de Quilpué. Ahora lo interesante es que lo podemos recorrer en el interior. Y aquí tenemos una foto del hall de acceso con la lámpara que corona ese hall de acceso, un hall de acceso en doble altura, con columnas de mármol, con basamento, con todos sus elementos, sus capiteles, con la escalera que lleva al segundo piso y el descanso donde están las figuras de los niños, en los yesos. El trabajo de muro es muy fino, el trabajo de piso también, con parqués, con motivos ornamentales, colores, texturas que le dan mucha riqueza al espacio interior. También, como hablábamos recién, el tema de que la Academia Diplomática lo conserve en tan buen estado es excelente. El trabajo de los muebles, del mobiliario que hay dentro del edificio. Hay muchos muebles de época, hay muchos cuadros de época, entonces uno tiene la posibilidad de imaginarse cómo eran estos palacios funcionando en plenitud cuando uno recorre este edificio. Hay una imagen de este segundo piso donde están las salas de clase de los alumnos que se preparan para diplomáticos, y también tenemos algunos otros detalles de la construcción. Respecto del Palacio de Quilpué, algunas referencias que podemos analizar que son interesantes. Por ejemplo, en el caso del reloj, nosotros hicimos una pequeña investigación y encontramos 4 ejemplos, pueden haber más, de torres con reloj que había en el Valle de la Concagua. Bueno, la primera es el Palacio de Quilpué. Luego viene el Cuerpo Bombero de San Felipe, luego viene la iglesia de Almendral y la iglesia de Santa Rosa. Santa Rosa de los Andes. Santa Rosa de los Andes. Todas ellas con relojes de distintas características, pero con frente hacia distintas fachadas del edificio. Ahora, una de las cosas que el tiro llama la atención es que este edificio de Quilpué, en relación a los otros 3, digamos, está ubicado en un sector muy rural, donde aún en la fecha actual hay poca población que vive ahí.
Entonces era un gran lujo tener un reloj en esa situación. Respecto, por ejemplo, de las iglesias que estaban ubicadas en lugares céntricos de las ciudades, con mucho acceso a público y personas, y también del Cuerpo de Bomberos de San Felipe. Otras referencias que son interesantes de analizar son el trabajo de los jardines, lo que tú comentaste, Sergio, un momento atrás. Tenemos una imagen de la hacienda de Quilpué, arriba a la izquierda, y a la derecha está una foto de los jardines del Palacio de Versalles, en Francia. La imagen que está abajo es una perspectiva, un plano hecho por un arquitecto francés acerca de cómo eran los jardines de Versalles y cómo se ubicaban en relación al edificio. Y lo que podemos ver, que lo que se ha escrito tanto respecto de esto, es cómo las perspectivas se diseñaban. Hay una idea de infinito, una idea de profundidad, de extensión, que se utilizaba la naturaleza, en este caso los jardines, para poder potenciar una idea de paisaje que tenía relación con la arquitectura. Como los edificios se ubicaban en zonas estratégicas donde se remataban esas perspectivas. Esto es una idea que surge muy fuerte en el mundo neoclásico y que también tiene una repercusión urbana importante. Hay grandes ciudades del mundo, París por ejemplo, donde se ejecutaron estas avenidas diagonales que remataban en lugares estratégicos de la ciudad. Y algo de eso se trató también de hacer en América Latina, en Buenos Aires. Sabemos que también en Santiago hay algunas diagonales que se introdujeron en el damero clásico a propósito de los planes maestros de renovación urbana de comienzos del siglo XX, que terminaron, en el caso de nosotros, no tan bien concluidos, pero hay ejemplos, por ejemplo el Paseo Bulnes, que es interesante, que es un paseo destacado de la ciudad de Santiago, que hoy día hay un concurso de arquitectura que va a continuar el desarrollo de ese proyecto. Para ideas de cómo concretarlo, mejorarlo, profundizar su plan maestro. Y que con el caso del Paseo Bulnes ubica el edificio de la Moneda como un edificio estratégico, y hay toda una avenida muy interesante de la ciudad que remata en el edificio de la Moneda y lo potencia, levanta su valor como elemento de arquitectura en la ciudad. Vemos que estas ideas estaban aquí en San Felipe, en el Palacio de Quilpué, que hace que sea muy interesante y muy particular, porque son ideas sofisticadas, son ideas que se elaboraban en el mundo desarrollado con acceso a recursos mucho mayores a los que había en comunidades como la nuestra. Y sin embargo en el Palacio había una intención de utilizar esos recursos estéticos. Aquí hay otro ejemplo que habla un poco de la composición del edificio. Nosotros analizamos en algunas imágenes que mostramos recién cómo este edificio, un edificio horizontal, tenía la típica estructura de los edificios de los palacios de la época, los palacios no urbanos, los palacios rurales de la época. Hay mucha literatura del Renacimiento en adelante que hablaba de eso. Alberti, en sus 10 libros de la arquitectura, él dice un poco, da a entender que el edificio del entorno rural se diferencia respecto al edificio urbano, entre otras cosas en que tenía mayor libertad el arquitecto para diseñar y componer los edificios de una forma diferente. Pero lo que vemos en Quilpué es que este edificio horizontal, que está rematado por dos elementos en la esquina que se puede visualizar en la maqueta, y un elemento central que ordena la composición. Ese ejemplo, esa idea simple de cómo distribuir una composición existe en muchos casos. Aquí pusimos un caso de una villa de Palladio, la villa di Macer, en Véneto, en Italia, donde un edificio horizontal con arquería está rematado en dos elementos en su esquina, que tienen una estatura mayor, que tiene una característica volumétrica diferente, y un elemento central con el pórtico en doble altura que define el acceso. Y también un caso más reciente, más local para nosotros, que es por ejemplo el Palacio de la Universidad de Chile, que es un edificio proyectado por el arquitecto Lucien Hénault en 1863, que también tenía la misma idea, ¿no? Una trama arquitectónica horizontal rematada por elementos de esquina y un elemento central. Entonces vemos que la composición del Palacio de Quilpué también tiene estas ideas de arquitectura rescatadas del mundo clásico, del mundo neoclásico europeo, en el caso de la villa palladiana del mundo neoclásico europeo y del mundo posterior al 480 italiano, y que esas ideas fueron clave para poder definir la composición de cómo se hacía este edificio.
Es interesante porque el edificio hermano este que vimos en el Palacio de Santiago, el Palacio de Septiembre, no es igual a este, es un edificio de esquina que tiene otra lógica de composición arquitectónica. En el caso de San Felipe se notaba más el sentido horizontal. Probablemente sea el tema del mundo rural que genera como más amplitud, espacios más libres, tal vez algo tiene que ver en todo esto, ¿no? Ciertamente, también la disponibilidad de mayor terreno, y claro. si tengo más terreno puedo extender mi edificio sobre ese terreno de una forma mayor. Sí, porque el edificio, recuerdo en Santiago, de que fue bien disputado, en fin, el señor Évarez, de la primera generación, en el caso que dejó recursos a su hijo, don Arturo, pero también tuvo problemas para lograr adquirir la propiedad porque está bien ubicada, pues, está prácticamente al lado del Congreso, frente al Congreso. Estamos entonces con este análisis que tú estás haciendo del Palacio. Y es probable que podamos continuarlo porque seguramente en la opinión pública nuestros amigos nos van a pedir otras cosas más, otros análisis más, sin perjuicio de que vamos a conversar en este caso con un colega de Sergio, don Claudio Ahumada, que trabaja en la zona y que nos va a hacer algunos comentarios sobre la propiedad del señor Hoppenblatt en pleno centro de la ciudad de San Felipe, para rematar este programa. Pero continuaremos en la segunda edición con otros antecedentes muy relevantes sobre el palacio y sobre esta construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, a ti por la invitación. En el programa Enfoque Cultural estamos acá en una céntrica zona de la ciudad de San Felipe, en la calle Prat con Portus. Y efectivamente le hago recuerdo al arquitecto don Claudio Ahumada, aquí a mi lado, sobre que en los años 90, para ser más preciso, en 1992, logramos rescatar para el patrimonio público de la ciudad la fachada central de este edificio, que es el edificio del Banco del Estado de San Felipe, que en cierto modo se modernizó igual, porque se le restauró por dentro y se le habilitaron oficinas, pero se mantuvo la fachada para dar un enfoque del San Felipe de ayer, del San Felipe de comienzo del siglo XX. Entonces quedamos muy orgullosos con el gobernador de la época, el doctor Iturra y yo, porque logramos esa gestión en el Banco del Estado. Y igual se modernizó este edificio. Pero la guinda de la torta no fue solamente este edificio. Está acá al frente otro edificio que histórico fue construido por don Carlos Hoppenblatt, que era el administrador de la hacienda Quilpué. Y como le decía don Claudio, hemos contratado instrumentalmente que era el administrador de confianza de la señora Juana Ross, que fue quien en definitiva terminó el Palacio de Quilpué. Y él vivió aquí, él construyó su casa aquí, de hecho aquí murió, me parece que el año 1918 aproximadamente, vivió hasta el final de su vida acá. Pero lo interesante, y ahora que queríamos dejarle a Claudio la intervención, es el trabajo de una empresa privada, de un empresario y de unos profesionales de acá de la zona que hicieron un proyecto muy valioso patrimonialmente, y hay que destacarlo acá al frente en el costado nororiente de estas calles Porto con Prat. Claudio, ¿qué opinas tú de todo? Iniciativas como esta lo único que hacen es llenar de orgullo a San Felipe, a cada uno de los sanfelipeños, y tal como tú decías, es uno de los edificios que hoy día persisten y que tienen carácter patrimonial relevante. Ahora, en términos arquitectónicos, es complejo un poco este edificio catalogarlo en algún estilo determinado, ¿ya? Porque en su conjunto está compuesto por elementos de distintos estilos, digamos, o corrientes, siempre sí vinculado a la arquitectura clásica, ¿ya? Pero por ejemplo, en primera instancia uno podría calificarlo de neoclásico, sin embargo tiene algunos elementos que tienen más que ver con el Renacimiento, que son estas canterías, ¿no es cierto?, que aparecen en los planos de los muros, que lo que trata de emular, digamos, o lo que trata de representar
es la construcción en piedra de la arquitectura clásica, ¿ya? Ya. En el fondo, cada bloque que se ve ahí, en la arquitectura clásica eran bloques de piedra que se llamaban sillares, ¿ya? Estos sillares en el fondo eran grandes masas de piedra canteada, rectificada, digamos, en piedras con paralelepípedo, digamos, que lo iban apilando, digamos, y que a diferencia, y a modo de anécdota, los sillares son piezas grandes que se tenían que mover, digamos, con algún tipo de maquinaria por su peso, por su tamaño, a diferencia de la mampostería, que eran también construcciones en piedra, pero piedras más pequeñas, también rectificadas, pero que se podían poner con la mano. Por eso la mampostería. Esto no, los sillares eran elementos más grandes de piedra. Ahora, la cantería que unía las piedras y que era perfectamente canteada, digamos, se le llamaba el almohadillado, ¿ya? Toda esa terminación ya en el Renacimiento la calificó como almohadillado. Y hay varios tipos. Uno es, el más tradicional es este que vemos acá, que emula, digamos, la construcción en piedra, siendo que esto es de ladrillo, ¿eh? Claro, ladrillo. Y después también derivaron algunos almohadillados, que son los que vemos en la parte superior, ¿ya? Que se llaman de punta de diamante, ¿ya? Que empiezan a ser elementos arquitectónicos y se empiezan a usar en la época del Renacimiento, ¿ah? Ahora es importante, Claudio, destacar el espíritu sobrio, aunque potente históricamente, de la obra realizada por el empresario Servier Soa, porque dice acá con todas sus letras, construido el edificio en 1902, Portal España, y después dice remodelado en 1995. Sí. Es bueno conservar la memoria histórica. Así es. Para la gente curiosa que tenga interés en saber de cuándo y cómo. Destaco ese pequeño detalle, pero que es importante para el recuerdo. Se quiso dejar constancia de eso a la hora de recuperarlo. Este edificio lo tenía, y que también es parte como del catálogo, digamos, de un estilo más bien renacentista, era que tenía el famoso piso noble, ¿ya? Sobre este zócalo, o al nivel del zócalo, había un piso interior original. Esta fachada, que es la del costado, digamos, que originalmente era una fachada secundaria, claro, ¿ya? Y que las ventanas que tenía eran una ventana como esta, eran ventanas menores, claro, digamos. Claro. Con el uso actual y con el ánimo de poner de nuevo en escena el edificio y en función, se modifica todo el tamaño de los rasgos, y hoy día también aparece una fachada principal hacia este costado, ¿ya? Con tremendos aberturas que permiten entrar y salir fácilmente, cosa que originalmente no era. Esto se debe al nuevo uso comercial y de divisiones de los locales, tratando siempre de preservar estos elementos clásicos históricos que, claro, el edificio pautea, digamos. Eso es bueno, porque se logra ese doble objetivo. Sí, así es. Se logra bien. Y si te fijas, crucemos al frente, vamos a ver algo también interesante en esa misma línea. La primera parte, en la esquina, que era la casa original, que se ve un volumen más pequeño, marcaba la fachada principal del edificio. Y después, en ese tramo, digamos, donde se hizo esta intervención para ubicar locales comerciales en el tiempo de hoy, ¿ya? Lo que ocurrió es que se mantuvo la altura original en esta parte del edificio y apareció un piso intermedio, ¿ya? Hoy día estos locales son de 2 pisos, claro, ¿ya? Claro. Ahí está la vista del Envigado que hablábamos, de la techumbre que había antes. Y hoy día hay un piso y un piso y medio más o menos, ¿ya? De hecho, nos dábamos cuenta que cuando el Banco de Crédito de Inversión, hasta no mucho tiempo atrás, estuvo acá en esta propiedad, ahí uno entraba y descubría de repente que tenía 2 niveles el banco, sí, para sí, funcionar. En la parte alta de la zona del banco estaban los ejecutivos, y abajo estaba el público, las casas, y todo eso. Pero en esta parte, que es la remodelación del año 99, quedó el piso y medio. Ya para la remodelación, ni siquiera construcción del año 2008, que vuelve a mantener los mismos patrones arquitectónicos y elementos y estilos, digamos, pero ya se rectifica desde el uso comercial, digamos, 2 pisos completos. Por eso que este es un poco más alto que este de acá. Sí, sí. Ya son 2 pisos enteros, digamos, como corresponde, que son bastante más prácticos, digamos. Entonces,
aquí lo que tú mencionabas se da algo bien interesante, digamos, que es recuperar los valores arquitectónicos de la época, pero también cómo los vamos reinterpretando, readecuando a las nuevas funciones que tenemos hoy en día. Claro, y además llama la atención en la parte más nueva de las tres etapas que como arquitecto tú nos estás indicando, la estructura superior que está en el edificio, en la parte más moderna, por decirlo así, que como que combina muy bien. Sí. ¿Ah? Se ve un gusto, aquí Sí. se ve una línea, digamos, de atreverse a hacer cosas distintas. Bueno, tal como te comentaba al principio, el edificio recoge varios elementos, estilos, órdenes arquitectónicas, siempre de la arquitectura clásica, y que ya al ojo lo tenemos un poquito adiestrado también en ver estas combinaciones. No es el único edificio, el eclecticismo ya empezó a experimentar con estas combinaciones y nos adiestramos un poquito del ojo a verlos en conjunto. Y claro, efectivamente el tercer piso corresponde a un estilo más bien francés, ¿no es cierto? Una mansarda francesa, Claro. que sí recoge el arco de las ventanas, siendo que abajo tenemos un arco extendido. Ahí uno puede ver, digamos, la diversidad de elementos clásicos que están en este edificio, ¿ya? Y además con estas cúpulas que una de ellas además dan prestancia, y además una de ellas es habitable y tiene una bella vista del valle. Claro, pero claro, la cámara pudo ver el rato Exactamente, atrás, sí. distintas escenas del valle de este edificio. Y probablemente que no son hoy día- habitualmente de observar, no es fácil. Hoy día en otros el mismo lugares. edificio hemos logrado ver imágenes o perspectivas del valle que a lo mejor antes nunca se tuvieron. Sí, es verdad. Sí, es verdad, muy es verdad. interesante. Eso es el edificio, digamos, una mención en particular al empresario, propietario que es sensible con estos temas, digamos, y que tiene un gusto, una fascinación por también y una sutileza con este tipo de construcciones. No es el primer edificio que toma y recupera, también aprovecho la mención para recordar allá en el sector de La Troya, ¿ya? Había una casona al lado de la Universidad de Valparaíso que también se estaba cayendo, en algún momento llegó a estar habitada por chanchería, y hoy día, después de un buen trabajo de recuperación de esa casona, funciona una universidad y se dan clases ahí y tiene un uso nuevo, digamos. Y además también Rolando Bienzo acaba de comprar una casa en Valparaíso, también antigua, y está con la misma idea y afición de tomar estas construcciones, recuperarlas y redestinarlas a nuevos usos, digamos. Así es que es bueno tener en la zona, digamos, un valor así, Sí, como en los sí. empresarios. Exactamente. Yo recuerdo que el Valparaíso de mi juventud era un Valparaíso muerto, desde el punto de vista arquitectónico, vivía de sus antiguas glorias, en la parte plana de la ciudad. Y sin embargo, después, a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, se repensó. Yo recuerdo haber visitado, por ejemplo, la casa de Pablo Neruda, prácticamente en ruina, pero un escenario hermosísimo con vista al mar. Y después volver a verla 15 años después es otra cosa, absolutamente. Claro. Pero no solamente esa casona, mucha gente de Santiago, gente que quería una visión distinta a la de Viña del Mar, ha comprado propiedades en Valparaíso y las está remodelando, y sí, hay barrios en los cerros que realmente están quedando espectaculares. Y están teniendo un redestinamiento, o sea, nuevos usos, porque a veces uno cuando habla también de esta arquitectura, nos faltan algunas visiones corrientes que son un poquito estrictas. Y como que algunos se ponen nerviosos cuando se interviene un edificio y, por ejemplo, en este caso se le mete una multitienda adentro. Algunos podrían ponerse nerviosos, pero finalmente también es una buena oportunidad para la misma infraestructura o el mismo edificio de poder seguir estando, participando del cotidiano de la ciudad. Así es que un poco lo que hemos hablado del patrimonio sustentable, cómo hacer que el patrimonio pueda seguir operando, funcionando con otros destinos y con adaptaciones propias como las que aquí hemos visto, que se han llevado a cabo, y el edificio sigue siendo protagonista de San Felipe, de su centro, de sus actividades. Eso un poco es un nuevo concepto quizá de cómo abordar el patrimonio. Es bueno esto porque la ciudad, si quiere tener
un sentido de modernidad tiene que partir de lo que es. Sí, claro. Entonces, adaptar, arreglar, mejorar, perfeccionar, restaurar, son palabras que deberíamos tener Sí. en el orden del día para todo tipo no tenerles miedo. de construcciones. Claro. ¿Cómo avanzo? Con audacia, mira, eso fue una solución ¿Cómo muy avanzo interesante. sin dejar de lado lo que ya ocurrió? Claro, claro. Y es posible, es posible. Claudio nos contó rato atrás que incluso tuvieron que improvisar un poco para lograr, tal vez la cámara lo pueda mostrar, la restauración o en realidad modificación en la estructura metálica. No era una cosa fácil hacer algo así, porque no es una técnica de uso diario entre los técnicos en la materia, y lo lograron igual. La verdad que fue difícil al principio porque hoy día no está la mano de obra calificada, no está el expertise, no están los maestros que hacían todo este tipo de artesanía casi para estos elementos arquitectónicos, pero con harto empeño, con harto esmero y con la ayuda de maestros, digamos, también muy entusiasmados, se logró, digamos, recrear estos elementos y estos accesorios arquitectónicos. Bueno, estamos terminando esta parte del programa. Queremos agradecer una vez más la gentileza de Claudio, amigo nuestro de toda la vida, aunque nos diferencia muchos años, es gran amigo de mi hijo, y queremos darle un testimonio de sincero agradecimiento porque nos permitió ver con otros ojos la misma realidad de nuestro Valle de Aconcagua y en este caso en San Felipe. Gracias, Claudio. Bueno, yo al aprovechar de agradecerles también el interés y felicitarlos por una vez más la iniciativa. Como arquitectos siempre vemos que el legado, el testimonio que va quedando arquitectónico da cuenta de lo que ha sido la historia para atrás, pero hoy día si podemos sumar material videográfico o audiovisual, digamos, viene a contribuir más a esa memoria colectiva, así que las felicitaciones para ustedes también por el trabajo que hacen. Muy bien, pues muchas gracias, Claudio. Es un suerte tenerte amigo. Domi Creaciones, tradición en el vestir del Valle de Aconcagua, atención personalizada y ambiente climatizado, ropa de niños y juvenil, ropa de hombre y señoras, ofertas de las mejores marcas, Ficus, Wrangler, Polemic, Spitfire, Capitol, todos los medios de pago, tarjetas de crédito y cheques. Domi Creaciones, Prat 247, Fono 510941, San Felipe.